Tal como les va, muy buenas tardes. Pues hoy es jueves 12 de agosto, estamos en nuestra semana 2 de nuestra WEA 7 y pues vamos a ir explorando los pormenores del diseño y la formulación de políticas, que es la unidad que nos corresponde en esta WEA. Y pues para ello vamos a tratar de dar un panorama general. Como recordarán, en la semana 1 tuvimos pues más bien indicaciones generales, ¿no? Este, por ahí ya desde antier ya me habían hecho favor de hacer algunas entregas, algunos de ustedes, Cecilia y entiendo que Isaías, ¿no? Pues muchas gracias. La verdad es que agradezco mucho su consideración, aunque vamos a dejar un poquito antes de la semana 3 a que este, estén con nosotros, entreguen su tarea. Entonces, yo voy a subir en el tablón un espacio para su tarea y ahí la van depositando, la van poniendo, ¿no? Digo, esto que me manda ya Cecilia y Isaías, pues por supuesto que lo considero, a ver si ahorita hablamos de eso, porque creo que presentan un buen trabajo, y pero bueno, vamos a dar más tiempo para las demás personas, ¿no? Bueno, entonces regreso a mi función de compartir pantalla. Aquí está. Bueno, pues ahí está, ¿no? Creo que todos tienen la visualización en modo presentación, ¿no? Y pues, ¿cómo comenzar esta sesión? Bueno, eh, como ustedes saben, creo que la política pública, hay varios asegúnes que yo también quiero dejar en claro, ¿no? En primera de ellas, yo soy de la idea. Claro, me auxilio en varios autores, no es una idea original mía, pues, que la política pública no es una ciencia, ¿no? Y esto es una valoración fuerte. Lo que quiero decir es que más bien la política pública es un conjunto de disciplinas, es un marco procesual, es un sistema. La política pública es un sistema que incluye varias ciencias, como lo puede ser la ciencia económica, la ciencia política, la ciencia de los estudios organizacionales, la ciencia de los estudios institucionales, la estadística, la matemática, la economía en sus varias vertientes, la bayesiana, la neoclásica, la keynesiana, qué sé yo, ¿no? Afortunadamente para nosotros la economía neoclásica no es la única que existe, aunque a veces los economistas es la única formación que llevan. Así como los politólogos únicamente creen que la ciencia política es hablar de elecciones y contar votos, no, la ciencia política es mucho más amplia que eso. Eh, pues la economía también no se centra en el costo-beneficio, ¿no? Va mucho más allá que el costo-beneficio, afortunadamente, que muchos economistas creen que todo es cuánto me das a cambio de qué y si saco ventaja hago el intercambio. Dice, a ver, eso no es economía, eso no es política pública, eso no es política pública. ¿Sale? Es más complejo y esta complejidad implica que no tengamos un método científico estable y o propio. Por lo tanto, no podemos ser una ciencia porque no tenemos una sola metodología sólida, ¿no? Sino que dependemos de la estadística, de la matemática, incluso de la medicina, incluso de las ciencias de la salud, la evaluación de políticas. La política pública le debe a las ciencias de la salud, por ejemplo, muchas de sus metodologías. Este, Mucho de la evaluación viene del campo de la epidemiología, por ejemplo, ¿no? Eh, Mucho de los diagnósticos vienen, por ejemplo, de la psicología social, de corte conductista. La implementación tiene mucho que ver con las ciencias de la administración. Aquí la administración pública me parece que sí puede ser una ciencia, pero la política pública no. ¿Esto nos hace menor frente a estas otras campos de conocimiento? Creo que no, porque nosotros somos finalmente los que le tendríamos que dar salida. De algún modo yo he criticado la licenciatura en política pública porque me parece que un experto en política pública tendría que tener una formación previa.
Es decir, hay que ser sociólogos, hay que ser politólogos, hay que ser estadísticos, hay que ser economistas, y ya en un campo de especialidad, poner a la política pública. Los retos de poner a una formación básica a la política pública, pues nos lleva a varios dilemas. No estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que a veces para comprender la política pública necesitas una formación previa. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Porque esto no es fácil de entender y la gente a veces quiere entender las disciplinas con una guía o con un manual. Oiga, profesor, deme el ABC de las políticas públicas porque pues voy en séptimo y todavía no sé nada, ¿no? Pues sí, digo, a lo mejor muchos van a egresar y no van a saber nada, ¿no? Y muchos siguen pensando en que pues, ser abogado como exigencia familiar, pues es la única meta que hay en la vida, ¿no? Hay que ser abogado, hay que ser dentista, hay que ser médico, hay que ser militar, hay que ser sacerdote. Y ya dices, no, las formaciones son mucho, mucho, mucho más amplias, ¿no? Desafortunadamente, y tampoco quiero que lo digo para hacerlo sentir mal, pues también mucha de la gente que entra a política pública, pues es porque pues no la acción en otros lados, ¿no? Entonces, pues vamos a perder el tiempo a Lerma, a política pública, pues porque creo que no llevan matemáticas, pues creo que está chido, ¿no? Como que es todo y a la vez nada. Si no entro a la universidad, pues la verdad es que mi papá, mi mamá me va a poner a trabajar, mejor me pongo a perder el tiempo. Y ya si en el trayecto me quedo en facultad de Derecho, pues ya, ¿no? Y luego, pues tenemos algunas personas dentro de la licenciatura que le siguen insistiendo que esto es derecho penal, ¿no? O que van a ser expertos en derecho constitucional, ¿no? O como cualquier persona, ¿no? Que cree que su campo de conocimiento es el unipolar que hay en política pública, ¿no? De tal modo que el economista, pues te dice que la política pública es la economía bayesiana, es el cálculo costo-beneficio. El politólogo te dice que toda la política pública se reduce a lo electoral. El jurista te dice que todo se reduce a los marcos normativos, ¿no? Entonces, cada quien entiende la política pública como se le da la gana, cosa que también yo seré muy crítico para ser experto en política pública no tienes que estar estudiando nada más los estudios introductorios de Luis Aguilar y ya eres experto, ¿no? Hay que tener una formación seria, fuerte, sólida, en varios de los campos que tiene que ver la política pública, porque si no, te hallas con gente que allá, como allá fuera en los gobiernos, creen que por tener un posgrado y trabajar medio año en el gobierno, ya son expertos en política pública, ¿no? Entonces luego hasta te regañan, ¿no? Es que yo sí conozco las tuberías del poder aquí en la regiduría de Lerma. Dices, órale, ¿no? Pues yo no sabía que ser regidor de Lerma te graduaba automáticamente en política pública, ¿no? Entonces, muchas personas que se dicen expertas en política pública en realidad no tienen ninguna formación, sino que su campo de conocimiento lo anclan a la política pública, pues porque por cuestiones laborales así lo dice. ¿Qué pasa cuando vamos a complejizar esto? ¿Qué pasa cuando tenemos diseños? Porque a ustedes sí se les exige que diseñen políticas públicas efectivas, pero los diseños curriculares o los diseños de planes de estudio, pues pueden estar hechos patas para arriba, pero ustedes sí tienen que diseñar buenas políticas públicas. Oye, pues ordéname por lo menos un diseño de plan de estudios pues, decente con gente que sepa de políticas públicas, ¿no? Porque a veces la política pública es como el arca de Noé, ¿no? Se pone a salvar todos los animalitos que quieren reproducirse, vienen a política pública y en medio año se autogradúan, ¿no? Yo tuve algunos colegas que tomaban estos cursos de Coursera, de estos que hay en línea, que son gratuitos, tomaban su cursito de Coursera, se pirateaban lo que venía de contenidos ahí y daban clases de política pública. Entonces, hay que ser más serios en la formación y realmente exigirle al alumno cuando tengas conocimiento ¿no? Porque pues tampoco se vale que yo soy experto en hacer tazas artesanales
Y pues mañana me invento que la metodología de las tazas artesanales, pues es predominante o es importante dentro de la política pública, como muchas personas lo hacen, que creen que su formación es la elemental para política pública. Yo no sabía que eso pasaba, ¿no? Entonces ya llegan y los ponen a estudiar pues, las antologías de Luis Aguilar, eso sí, los estudios introductorios. Y ya, vámonos, hagan evaluación, resuelvan problemas complejos, hagan matrices de marco lógico y ya, punto. Como si esto fuera una carrera técnica. Esto no es una carrera técnica, ¿sale? Entonces hay que darles humanidades, hay que humanizarlos, porque si no, ¿cómo demonios van a ser capaces de visualizar un problema público? Entonces, tenemos expertos en política pública que creen que no poner semáforos en la esquina es un problema público, ¿no? O tenemos expertos en política pública que creen que darle tarjetazos, poner tarjetas rosas en el Estado de México limita la violencia hacia las mujeres y que con eso coadyuvan a reducir que las estén violando. Pues es una estupidez, ¿no? Entonces no podemos ser tan instrumentalistas como si esto fuera un mero ejercicio de implementa esta técnica y esta técnica, pues si no ayuda a revertir el problema, por lo menos coadyuva. Ya ven que todo es coadyuvar. Vean las reglas de operaciones de cualquier programa y todo es coadyuvar. Coadyuvar a reducir la pobreza, coadyuvar a mejorar los índices de crecimiento, coadyuvar a la cultura de la paz, ¿no? Que también ya todo es cultura de la paz, ¿no? Este, de repente este tipo de palabras inexactas, poco precisas y poco operativas, gana cada vez más terreno en la política pública. Y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque luego regañan a los alumnos de es que no saben nada, es que, pues enséñales algo, manito, ¿no? Pues ¿cómo se les va a enseñar si tú mismo no sabes, ¿no? Yo hace un tiempo, digo, se está grabando, tampoco me interesa mucho, hace unos años me preguntaba un colega, oye, ¿cómo es este perfil? ¿No? Hay una plaza para una persona. Y le digo, oye, pues yo por lo que veo en su currículum no ha estudiado política pública. Me dice, sí, en su maestría creo llevó una materia. Ah, bueno, perdón. Ah, bueno, perdón. Pues ya ahorita ya tiene libros de política pública. ¿No? Entonces, creo que no podemos generar expertos en política pública de generación espontánea. ¿No? Lo malo de nuestra disciplina es que es como es tan amplia, pues, también es muy linda, es muy amable nuestra disciplina, pues todo mundo se cobija debajo de esa sombrilla, de esa sombra, ¿no? Entonces resulta que los que odiaban hace 3, 4 años a la política pública ahora son expertos que publican en política pública. Y dices, no se vale, no se vale. eh, no se vale esa situación y no se vale que esas personas sean las que no enseñen a los alumnos la precisión metodológica, conceptual y teórica de la política pública, ¿no? Entonces, entiendo muy bien su confusión, ¿no? Sé de dónde viene, porque desde mi punto de vista viene de tres lugares. Uno, de un mal diseño curricular, de un mal diseño de los planes de estudio. Ujú. Dos, de una planta docente que no está no está muy bien alineada en su formación a la política pública y que cualquier acción de gobierno le llama política pública y que únicamente adopta técnicas de instrumentación para entenderla, comprenderla y desdoblarla, ¿no? Y tercero, perdón que lo diga, aquí sí, alumnos que no quisieron estudiar políticas públicas. Entonces, jóvenes, señoritas, señores, ¿cómo vamos a generar expertos en política pública en una universidad que tiene un plan de estudios medio maleta, con alumnos que no quisieron entrar, con profesores que no estudian política pública? ¿Me pueden ustedes explicar? Entonces, pues sí, sí es como para salir corriendo y pues SOS, ¿no? Entonces, sí, de repente da.
da un poco de miedito el entorno. Adelante, Cecilia. Incluso yo añadiría como un factor importante que estamos en un estado donde ni siquiera se sabe qué son las políticas públicas, pero siempre se hacen políticas públicas. Sí, claro, claro, ¿no? Ayer, justamente ayer tenemos un diplomado, yo soy el coordinador académico de un diplomado que estamos dando a servidores públicos. Y bueno, ya saben cómo son los servidores públicos, ¿no? Y digo, está grabado. Digo, no, 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 esto lo comenté ayer. Y me dice uno, a ver, yo no quise entrar al diplomado. A mí mi instancia de gobierno me obligó a tomar el diplomado. ¿Por qué me obligó a tomar el diplomado? Porque esta instancia de gobierno quiere que propongamos 4 políticas públicas por año. Y le digo, oye, pues no son caramelos, pues si no son kermeses del pueblo, no son kermeses de la parroquia. Este, y la petición que hacía muy amablemente, es de, yo quiero que el diplomado sea más operacionalizable, más pedagógico en términos de, pues ya déjenme hablar de Hegel, ya no esté hablando de estos teóricos, ya, o sea, operativo, por favor, ¿no? ¿No? Como el meme de los Simpson, ¿no? De ya enséñenos a robar de las arcas públicas, ¿no? Así de, ya enséñenos a hacer políticas públicas. Y yo, perdón, pero es que no es una técnica, no es hacer un pastel, esto no es MasterChef, ¿no? Ah, ¿quieres hacer enchiladas verdes ricas, sabrosas? Ahí te va la receta, y ahí te va un manual, y ahí te va una guía. Eso no es política pública, ¿no? La política pública es más compleja que eso. Pero como dice Cecilia, como allá afuera todo el mundo cree, incluso a muchos académicos, creen que la política es una técnica aplicada a una ciencia que medianamente conocen, pues entonces cualquier acción de gobierno es política pública. Y es preocupante. Ahora, allá afuera los problemas públicos requieren de jóvenes intelectualmente relevantes que pudieran dar soluciones factibles a todos estos problemas públicos. ¿Qué está pasando con nuestros egresados? Que están vendiendo por catálogo, que están refugiándose en posgrados, ¿no? Ya saben que pues, lo que hace un licenciado cuando no encuentra trabajo, pues se va a estudiar un posgrado, ¿no? Para tener beca con CONACYT. Eh, lo cual no está mal, ¿no? No está mal. O se ponen a vender N cantidad de cosas, se vuelven autoempresarios ahí de sus municipios. Y en esos municipios hay personas a cargo de lo público, hay a cargo de la cosa pública, que no tienen la más remota idea de qué es la sociología, que no tienen la más remota idea de qué es la política pública, que no tienen la más remota idea de qué es un problema social. Entonces, ¿realmente estamos generando chicos intelectualmente relevantes que estén solucionando esto? ¿No? Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo en que hay que alinear un plan de estudios para que haya rentabilidad económica. Oye, pues si no somos la UNITEC, si no somos la Universidad del Valle, ¿no? Que están generando empleados calificados. Estamos generando humanistas que piensen la cosa pública, que sean reflexivos, ¿no? Que sean críticos, ¿no? Entonces, aquí, pues, José Luis Calva, que es un profesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, decía hace mucho tiempo que México no se va a arreglar apretando 3 o 4 tornillos. Él decía, México es una máquina, es un carro destartalado que necesita un nuevo motor, un nuevo chasis, nuevas llantas. Cuando vemos los diseños curriculares en políticas públicas, me parece que es lo mismo. No podemos solucionar esta situación apretando 2 tornillos y pintando bonito el chasis y poniéndole espejos nuevos y un alerón aquí para que se vea padre. No, no podemos estar maquillando la política pública. Es una máquina la cosa pública es una máquina destartalada que requiere de una cirugía mayor, de una terapia intensiva, ¿no? Entonces, con este escepticismo, ¿no? Que ustedes saben que me caracteriza, yo quisiera entonces abonar a qué es la política pública, ¿no? Y que no es esta técnica, hay de un ciclo de política pública que empieza con la gestación, la formulación, la implementación y la evaluación, y pues ya medio te especializas ahí en cada uno de ellos, ¿no? No, es mucho más compleja, ¿no? Vamos a tratar de ver por qué, ¿sale? Bueno,
Entonces, bueno, la política pública, como ustedes saben, se genera en 1951 con un politólogo que, por cierto, renega de la ciencia política porque dice Harold Laswell como politólogo. A ver, la ciencia política, tal como la concebimos en los años 50, no puede dar cuenta de estos nuevos fenómenos sociales. No hay materia, no hay forma en cómo recurrir a la ciencia política para ver esto que podríamos llamar ciencias de políticas. Entonces, en su momento, Harold Laswell piensa en hacer, sí, un tratado científico, un abordaje científico, y dice, esto será no la ciencia de política, no la ciencia política, sino las ciencias de políticas, las policy science of democracy, ¿no? Cabe recordar, en los años 50, digo, ustedes están muy jóvenes, a lo mejor el universo Marvel les puede abrir el panorama, porque esto lo reproduce el mundo Marvel y toda la cultura pop norteamericana. La Guerra Fría, ¿no? Pues, ¿quién es el enemigo de Spider-Man, por ejemplo? ¿Sabían que el Capitán América, pues, es una representación de la democracia liberal, gringa? Y que el Capitán América es el gran salvador del mundo, ¿no? Yo creo que ya se los había dicho. No sé si ya han visto estas películas medias aburridas, ¿no? De Rambo, ¿no? Con Sylvester Stallone, que lo retomaron de un actor porno. Este, eh, lo que hace Rambo es llevar la democracia y el orden a Afganistán, ¿no? Cuando había un conflicto ahí con la Unión Soviética y Afganistán, ¿no? Esto lo reproduce muy bien el mundo cultural gringo, ¿no? Entonces yo por eso siempre recomiendo el universo fantasioso de los gringos que se plasman en su cultura pop, ¿no? Hasta en Los Simpsons se puede ver eso, ¿no? No voy a tocar el tema. Porque aparte, si tocamos Los Simpsons, me voy a extender mucho más, ¿no? Ahí sí soy experto. Harold Laswell en los años 50 evidentemente comprende que el marco contextual histórico es el de la Guerra Fría, ¿cierto? No sé si ustedes ubican qué es la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría es esta disputa entre lo que era la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, hoy Rusia, bueno, que tenía su capital en Rusia y hoy, bueno, en algún momento se diluye esto en el 89, en los años 90, que coincide con la caída también del muro de Berlín, que era la instauración política del socialismo en Europa, en su momento en Europa del Este. Para quienes no tengan una referencia clara, vean a Goodbye Lenin, Adiós Lenin, una película maravillosa, maravillosa. Vean Goodbye Lenin, es una película muy padre, muy bonita, que según yo se fusila una película mexicana que se llama El Bulto. Vean El Bulto y vean Adiós Lenin. Es película maravillosa, bueno, las dos. La primera, un poquito más lenta, ¿no? Pero Goodbye Lenin es maravillosa, ¿no? Manuel, coméntanos. Sí, el bulto es esa película del tipo que queda en coma Así es, en la revolución, bueno, en el movimiento del 68, ¿no? así Y es, así es. despierta y se encuentra una vida donde su familia se volvió burguesa, ¿no? Exactamente, exactamente. Y dice, pues Sí, yo no pertenezco a esta familia, pinches derechistas neoliberales feos, ¿no? Pues sí, sí, yo estaba aquí en la lucha, ¿no? es muy interesante. Recuerdo que un profesor que tenía, que era normalista, Ujú. nos hablaba sobre cómo después del movimiento del 68 el Estado empezó a absorber a los dirigentes de ese movimiento Sí, claro. para convertirlos en las cabecillas de la burocracia, ¿no? Pues el PRD, lo que fue el PRD, Entonces, ajá, ujú, entonces decía que en lo que México. hicieron fue, pues, institucionalizar la revolución, que era algo que ya se había hecho y que estaba comprobado que apaciguaba a las masas. Claro, 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 ¿no? Y Slavoj Žižek, al igual que Alan Milner, critican muy fuertemente al movimiento del 68.
porque dice que lo que permite el movimiento del 68, más allá de las libertades que en efecto ganamos, es cierto desdoblamiento permisivo del capitalismo, ¿no? Entonces, los que estuvieron conmigo en terceros habremos visto a Carlos Marx y qué es el capitalismo, ¿no? Entonces, para personas como Slavoj Žižek o Alan Badiou o Alan Milner, el 68 fue un desdoblamiento más peligroso del capitalismo, ¿no? Por situaciones como estas que nos dice Manuel, ¿no? Está bien interesante, ¿no? Y bueno, decirlo, la UAM es producto del 68. Dadas las exigencias, tiene que surgir, tiene que surgir en los años 70 la UAM. Entonces, la UAM es hija del 68, ¿no? De ahí que tengamos que ser muy críticos, muy públicos, muy sociales. Yo sé que muchos colegas quieren hacer de la UAM pues un negocio privado, casi una consultoría, ¿no? Hacer evaluaciones y luego poner a los alumnos de empleados, ¿no? Pero no, la consultoría es otra cosa. La universidad pública es otra. Somos hijos del 68, ¿no? Entonces, esta tensión, el mundo, básicamente, el siglo pasado, sobre todo en su primera mitad, está cuasi unificado por estos polos, por un polo en el cual o eras de Estados Unidos o eras de la Unión Soviética. Incluso, ahorita que acaban de pasar los Juegos Olímpicos, incluso los Juegos Olímpicos tienen su tesitura política, por supuesto, ¿no? Cuando se da, por ejemplo, la participación de la Olimpiada de Los Ángeles 84, ¿quién creen que no asiste? Todos los soviéticos no asisten, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando fueron las Olimpiadas en Moscú, Estados Unidos no quiso ir a las Olimpiadas en Rusia, ¿no? Entonces, y no sé si ustedes supieron que ahorita los rusos no fueron representando a Rusia, sino el equipo olímpico ruso. Una tontería ahí que se inventó el Comité Internacional de las Olimpiadas justamente para pegarle a Vladimir Putin, ¿no? El mundial de Sudáfrica, donde no acudió Nelson Mandela, todavía estaba vivo Mandela y no acudió ni a la inauguración ni a la clausura del Mundial de Fútbol en Sudáfrica. El primer gran evento que se llevó a cabo en África no fue el gran símbolo de la resistencia sudafricana, que fue Nelson Mandela. Porque todos estos movimientos de las Olimpiadas, de los mundiales, pues son movimientos políticos, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí incluso podemos leerlos, ¿no? El medallero que ganan en Tokio los norteamericanos el último día de competición frente a los chinos. Es un escándalo eso, ¿eh? Es un escándalo, ¿no? En fin. Entonces, en los años 50, pues todo el mundo estaba en una tensión brutal entre era pro-soviético o pro-norteamericano. De allí que los norteamericanos culturalmente se hayan desdoblado tanto en figuras culturales que recuperaban la democracia. Desde los Cuatro Fantásticos, Capitán América, todos, si se fijan, todos tienen un componente libertario, democrático, pro-gringo, ¿no? Pues vean los Avengers, ¿no? Vean los Avengers, es eso, los X-Men. Aquí en México, perdón, aquí en Estados Unidos, aquí la democracia norteamericana sí incluye a los excluidos, que es la metáfora de los X-Men, de los mutantes. ¿Quiénes son los mutantes? Pues los gays, las minorías raciales, aquellos que son diferentes, pero que en Estados Unidos sí encuentran un lugar donde ser, mientras que aquellos soviéticos siguen matando gays. Era una cuestión política muy fuerte, muy fuerte. De hecho, cuando Harold Lasswell en 1951 promueve o habla de las Political Science of Democracy, de las ciencias, plural, ciencias de políticas de la democracia,
Dice que el único componente que deben de tener estas es poder garantizar la dignidad humana. O sea, está diciendo, los rusos no tienen dignidad. Así como, bueno, ustedes saben que había una disputa, pero a ver quién llegaba primero a la luna. Pues los gringos llegaron primero, ¿no? Pero los soviéticos fueron los primeros que llegaron al espacio. De hecho, los rusos también, los soviéticos, fueron los primeros que llevaron a un ser vivo al espacio, a la perrita Laika, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que apenas fue su aniversario luctuoso de esta perrita callejera que le entrenaron y fue el primer ser vivo que mandaron al espacio, ¿no? Un ser héroe nacional en la Unión Soviética en aquel momento. Yo digo todavía, ¿no? Ya luego John F. Kennedy dice, yo me comprometo que en mi gestión pisemos la luna, ¿no? Y ahí es cuando va este, uh, pues toda esta cultura del aterrizaje en la luna de los norteamericanos que ha generado infinidad de especulaciones, ¿no? Entre ellas que Stanley Kubrick, pues más bien hizo ahí un montaje, ¿no? Personajes como Stanley Kubrick, ¿no? Es el gran cineasta de Naranja Mecánica, por ejemplo, ¿no? En fin, no me quiero perder. Pero la política pública, al igual que estas peleas y estas pugnas políticas y estos misiles militares, la academia también tenía sus misiles. Un misil, una bomba nuclear, fue la política pública, donde los estadounidenses arrojaron este misil, esta bomba atómica, y se la aventaron a los rusos en la cara y les dijeron, mira, manito, nosotros sí hacemos ciencias de políticas de la democracia, cosa que tú no puedes hacer. Tú, socialista, no puedes hacer. Nosotros sí respetamos las libertades, por lo tanto garantizamos la dignidad humana. Entonces, nuestra disciplina, las ciencias políticas, es un misil. Es un misil bélico que se utilizó en los años 50 para golpear a los enemigos. ¿Mm? Ese es nuestro cordón umbilical, ¿eh? O sea, si no lo queremos reconocer, pues, la informática, las ciencias de la comunicación tienen la misma naturaleza, ¿no? Claro que en la actualidad, pues podemos quitarles ese bagaje bélico y, pues en efecto, abonar más a la racionalidad de la cosa pública, más allá de la administración pública, más allá de lo que la sociología, la antropología, la ciencia política, el derecho no pueden hacer ya en la cosa pública. Y entonces, este es el momento histórico de las políticas públicas. Sí, Manuel. Bueno, yo quería mencionar que, eh, bueno, no puedo generalizar, pero me parece que todas las ciencias sociales siempre han tenido este trasfondo, ¿no? De ser una forma de buscar el dominio. Por ejemplo, pienso en la Sí, antropología, que sí, siempre sí, que sí, nació como esta forma de los países colonialistas de claro. entender cómo dominar mejor a los otros, ¿no? Sí, 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 La, sí. la sociología, si acaso, es la que se dice que nació como esta forma de coronarse entre todas las ciencias, ¿no? Y agrupar el conocimiento de todo, ¿no? Es la única que me parece que es relativamente diferente, pero supongo que en su historia también debe tener algún trasfondo de buscar ser una nación superior sobre otras o algo así, ¿no? Lo que estás diciendo, Manuel Alejandro, no es nada menor. Es algo muy importante porque desde que existe, bueno, desde que existen los griegos por lo menos, o por lo menos porque de los egipcios, de los fenicios, sí hay ideas de la matemática, sí hay ideas de la estadística. Quien tuvo clases conmigo con Thomas Hobbes se habrá dado cuenta que para Thomas Hobbes leía a los árabes que entendían a los viejos griegos, ¿no? Digamos que la matemática llegó a Europa por los árabes, no por los europeos mismos, ¿no? Eh, pero en la antigüedad había matemática, había filosofía, había medicina, había física. Por ejemplo, la física y la medicina se creían subdisciplinas de la filosofía. ¿Qué pasa con el siglo XX? Es el primer gran siglo donde no hay filosofía.
desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XIX, han sido el siglo de los filósofos. Llega el siglo XX, es el siglo de la ciencia empírica. Ujú. Y casualmente es donde se da esta descomposición. Entonces, mi pregunta, Manuel Alejandro, a todos: ¿había ciencias sociales en la Edad Media? O sea, en realidad Pues las ciencias sociales son muy chavitas, son muy, como ciencias sociales, son muy jóvenes. Si acaso existía el derecho, si acaso existía la política, ¿no? Eh, Maquiavelo es su gran portavoz científico. Pero no había una idea de que había las ciencias sociales, y esto se da con Kant, ¿no? Con Kant se da un cambio paradigmático, y empiezan a reformularse las ciencias sociales. Pero esto es muy nuevo, ¿eh? Por eso los sociólogos, en términos epistemológicos, son muy nuevos. Esto es muy nuevo, ¿eh? Pero esto que dice Manuel Alejandro de que es una disputa por el dominio es magnífico, yo la comparto perfectamente. Sí, sí, gracias, me Manuel. me surgió otra duda con lo que dice, ¿no? Dice que el siglo XX no tiene filosofía, pero pienso, pues, en todas las corrientes existencialistas, bueno, el existencialismo viene de ahí, ¿no? Del siglo XX. Sí, pero Y yo, fíjate, compara, es que es que fíjate, por yo algo, considero que el siglo XX es adelante. cuando el hombre pierde su justificación de por qué está en este mundo, ¿no? Entonces es cuando se queda desamparado y pasa a tomar el empirismo como su modo de conducirse, ¿no? Gracias Entonces a se quién, pierde el a control. Federico Nietzsche, Sí, que es exactamente. como que Luisito Comunica de los filósofos, ¿no? Sí, porque pues hay que decirlo, ¿no? Es la estrella pop, ¿no? Todo el mundo cree que Nietzsche es sumamente denso, pero pues éntrenle a Kant, éntrenle a Sófocles, éntrenle a Hegel, éntrenle a Marx, ¿no? Pues, lo que hace Nietzsche, lo que hace Schopenhauer, pues es simplemente negar todo. Ujú. De ahí Sí. entonces deriva que Albert Camus o Jean-Paul Sartre o Sartre, ¿no? Eh, sean más vistos, no son vistos como filósofos, son vistos como literatura, ¿no? ¿Así? Claro, pues, Bueno, sí, los sí, premios Nobel, ¿de qué se ganaron? ganaron premios Nobel de literatura. Pues sí, ¿no? Entonces, la filosofía se desmorona. Por eso es muy importante la absorción, sí, o sea, del verbo absorber, de los científicos nazis, perdón, de los científicos judíos, que Norteamérica, que Estados Unidos salva de los nazis. Albert Einstein. Ah, Por eso como figura icónica de la ciencia es tan importante, porque lo que te está diciendo es la ciencia de Europa, la ciencia judía es nuestra. No Sigmund Freud como judío, ¿a dónde se va a refugiar? ¿A Reino Unido? De Viena se va escapando de los nazis. Entonces, esto es lo que sí se reconoce de los autores. Ujú. Entonces, esto no es casualidad, esto es vil y vulgar política, política de veras, política de símbolos, ¿no? claro. ¿No? Entonces, en esa línea se formó la política pública como misil teórico, ¿no? Entonces, de ahí venimos, ¿quién fue el gran filósofo del siglo XX? Si acaso Heidegger, o sea, Heidegger, pues, Heidegger. fue el filósofo más importante del siglo pasado. Párale de contar. Si hay unos otros. Alguien dice que Habermas, yo no estoy de acuerdo en ponerlo, ¿no? Pero fue un siglo donde el liberalismo inglés vía Estados Unidos se incrementó brutalmente y casualmente la filosofía europea bajó. ¿Sí o no? ¿Es casualidad? No creo. ¿Y cuál fue su punta más punitiva de todo este raciocinio? Que las ciencias naturales empezaron a condicionar los métodos de las ciencias sociales.
Por eso los egresados de UAM Iztapalapa creen que su ciencia política, su psicología, todas las ciencias sociales que se estudian en Iztapalapa o en la UNAM, las buenas, las efectivas, son aquellas que conviven con el criterio numérico, con el criterio empiricista. Y eso es falso. Por eso en Iztapalapa no son tan freudianos o lacanianos, son más bien Naomi Klein, ¿no? Son más bien de otra corriente, ¿no? O la estadística, ¿no? Claro, donde, por ejemplo, la biología, la física, penetra en las metodologías de estas ciencias. Ve cualquier revista de ciencia política actual, lo reducen a temas de elección y todas ya ponen sus grafiquitas y sus gráficas de barras. Me dice un amigo, es que para publicar en estas revistas pon 2 gráficas. Y me hizo el ejercicio y le aceptaron un trabajo. El mismo trabajo sin gráficas no se lo aceptaron. El mismo trabajo con gráficas se lo aceptaron. ¿Por qué? Porque poner gráficas, por poner números, porque poner escalas, sí es ciencia. ¿Perdón? Esa tontería, ¿de dónde la sacaron? Hay que ver cómo funcionó la política del siglo pasado, de manera filosófica, para entenderlo, ¿no? Entonces, esto viene a colación de que entonces a Freud, pues es un cocainómano, lo cual sí era, que se acostaba con sus alumnas, con sus pacientes, con sus sirvientas, ¿no? Lo cual también fue cierto, pero se vuelven descalificativos para su obra. No es científico. Pero no, es que no quiere ser científico Freud. Simplemente establece relaciones causales. Uh-huh. En fin, no, esto nos lleva a otras tesituras, pero lo que quiero decir es que casualmente también, y esto sí, un profesor español nos lo aclara muy bien, García Pelayo y Vallespín, perdón, uno creo que es venezolano, no recuerdo ahorita bien. La teoría del Estado en el siglo pasado, en el siglo XX, demuestra o denota que los problemas públicos han rebasado totalmente a los estados-nación, a la figura estatal, a las figuras gubernamentales. Uh-huh. Ya no hay Estado en el siglo XX, y eso te lo da cuenta la Unión Europea, que también se gestó en el siglo pasado. Y ahorita ya se pelearon y se agarraron del chongo. Pues claro, pusieron a Grecia, pusieron a Italia, pusieron a Portugal, o sea, sus periferias, les empezaron a cargar los costos para que Alemania, como controlador del Banco Central Europeo, pudiera dominar a toda Europa y le sacara ventajas a costa de las pérdidas que le generó a Grecia, a Portugal, a Italia, a la periferia, incluso a España un poco, ¿no? Pero en su momento la Unión Europea fue lo más significativo de esto que dice García Pelayo. Ya no hay Estado, nación, que pueda con las problemáticas políticas, sociales y económicas. Tenemos que trascender a una figura más allá de lo nacional, ¿no? Más allá de lo estatal. Esto fue brutal. Y esto sí fue un invento del siglo pasado, el trascender a la figura de Estado-nación, ¿no? Entonces, con el quiebre también fiscal, financiero que hubo en el 29 por la crisis del oro, ¿no? Ustedes, no sé si ya les comentaron, de esta crisis del 29 que se dio por cierta especulación con el oro, generó, ¿no?, que pues los estados recuperaran cierta autoría o tutoría del desarrollo económico, cosa que se viene a topar con la escuela austríaca de la economía, que luego toma su sede en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago. Pero la Universidad de Chicago le debe toda su filosofía a la escuela austríaca de economía. Hayek es austriaco, ¿no? Entonces, el neoliberalismo sí se desarrolla en Estados Unidos, en Chicago, pero viene de Austria, ¿no?
donde dice que el Estado o el gobierno no puede intervenir, ¿no? Entonces, está el Estado fuerte que quiere intervenir versus el Estado que nada más tiene que ser ahí un mero gendarme que deje a la economía que sea libre. Las esfarés, por ejemplo. El dejar ser, dejar hacer. O sea, la libertad entendida como no la intervención del Estado, ¿no? Eh, Casualmente es en Estados Unidos donde se recupera esta idea de que el gobierno debe de cientificarse y debe de ser un agente interventor mediante acciones científicas. Es muy potente, ¿eh? Y me parece que no hemos logrado esa cuestión, pues, si acaso aspiracional, del doctor Laswell, pero es lo que quería en ese momento, generar la mayor racionalidad posible en términos de toma de decisiones públicas. Ujú. Eh, a la par, las sociedades se van complejizando, o te voy a decir que entiendo por complejidad, se van complejizando y cada vez son más exigentes de más cosas. Ujú. Cosa que lo viene a nutrir, por ejemplo, los derechos humanos. Yo tengo derecho al trabajo, yo tengo derecho a la educación. No nada más es que pueda yo aspirar a una universidad, es que tengo el derecho a la educación, es que tengo derecho a un buen trabajo. Entonces, toda esta exigibilidad, pues trae consigo una profesionalización gubernamental, ¿no? Sino con que le das respuesta, ¿no? Cosa que en México, pues es un sueño guajiro, porque como no leemos a Max Weber y pensamos que Max Weber es como en nuestras clases, pensamos que Max Weber son los tipos de dominación y ya, ¿no? Max Weber, justamente en Economía y Sociedad, explica frente a una crisis que hubo con el Estado bismarquiano a finales del siglo XIX en Alemania, empieza a teorizar sobre la necesidad de un aparato burocrático profesional que en su momento tenía 13 variables. A mí me parece que México ni siquiera ha llegado a 5, ¿eh? Estamos tan atrasados que lo que hizo Max Weber a finales del siglo XIX en México todavía suena a muy lejano, ¿no? O sea, no tenemos un servicio profesional de carrera, entonces tenemos a gobernantes que todo el tiempo se están capacitando en talleres, diplomados, cursos y nunca acaban de aprender nada, ¿no? Pues mejor contrata gente que sí estudió administración pública, mejor contrata gente que sí estudió ciencia política, mejor contrata personas que sí estudiaron política pública y deja de andar solventando fisuras con cursos, diplomados, talleres y eternizando la capacitación continua, ¿no? Mejor contrata gente que sepa y que haga una carrera ahí, que tenga la posibilidad de hacer una carrera de por vida, ¿no? Esto lo dice Max Weber a finales del siglo XIX, pero repito, pensamos que Weber es tipos de dominación, ya, ¿no? Entonces, esta demanda, pues genera toda una estructura de cómo darle cuenta, ¿no? Oigan, ¿cómo vamos de tiempo? Híjole, ¿quién me habló? Ay, cómo molestan, de veras. No, quién sabe. Bueno, em, entonces, algo que nos recuerda el profesor Luis Aguilar es que la idea de posibilitar la política pública es recuperar el carácter público de la política. A ver, quienes estuvieron conmigo en segundo sabrán que Maquiavelo eh, se contrapone a Aristóteles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para Aristóteles la política es la politeia, la política buena, la política kantiana, que luego Kant va a retomar. La política en un sentido positivo, donde el hombre es bueno por naturaleza. Y dice Maquiavelo, a ver, no, 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 nada de que el hombre es bueno por naturaleza. El hombre, si te puede chingar con tal de tener un beneficio, lo va a hacer. Ujú, ujú. Eh, entonces, si bien en la vieja Grecia, en la polis griega, todo lo político era público,
y todo lo público era político, esto lo viene a quebrar Maquiavelo. Y dice, no señores, no todo lo político es público, ni todo lo público es político, ¿no? Justamente porque ve antropológicamente al hombre como una persona que mediante el cálculo individualista te puede chingar, te puede joder, ¿no? Y esto es ¿qué es lo que quiere hacer la política pública? Bueno, que Max Weber también trató de hacer, ¿no? Y que llevamos arrastrando varios siglos. Si con Maquiavelo quedó claro que la política iba por allá y lo público iba por allá, ¿qué quiere hacer la política pública, señores? Que la política recupere su carácter público, ni más ni menos. Esto que eran las políticas de las élites, de las monarquías, de los gobernantes despóticos unilaterales, no vaya por un lado, su política vaya por un lado y lo público vaya por el otro lado, ¿no? El público empobreciéndose por acá y los gobiernos aquí haciendo actividades horizontales. Lo que trata de hacer nuestra disciplina, queridos alumnos, es recuperar el sentido público de la política, ni más ni menos. Ni más ni menos, ¿no? Entonces, no es una técnica, no es una carrerita técnica de la Unitec, ¿no? Que te hace rico, te hace millonario y que puedes hacer business con el presupuesto público para comprarte un nuevo carro. Eso no es política pública. Ujú, ujú. La política pública es recuperar el carácter público de la política en un momento histórico donde lo público es cada vez más complejo. ¿Qué quiero decir con complejo? Que no tiene un centro explicativo único, que tiene varios centros explicativos. ¿Quieres explicar la pobreza? Tienes que verla desde varios centros, desde lo alimentario, desde la vivienda, desde el trabajo, desde las... ¿Qué pasó con la pandemia? Que se puso de moda, afortunadamente, esperemos que no se estanque en una moda, pero la pandemia puso de manifiesto que el bienestar humano tiene que ver con la salud mental. Tú puedes tener un buen ingreso, tú puedes tener una casa bonita, pero si no tienes salud mental, si no duermes bien, si no te diviertes adecuadamente, si no tienes amigos, si no tienes tu grupo social que te respalde, si no tienes una red familiar que cuando te pelees con tu pareja vayas y platiques, si tienes un problema de desempleo, pues vayas a la casa del papá, a la casa del hermano, a la casa del cuñado y digas, oye, échenme la mano. Estas redes familiares son hoy más importantes que nunca. Ese es lo público. Ese es lo complejo del mundo actual. Por eso yo sostengo que las matrices de marco lógico ya no pueden contener estas problemáticas. ¿Por qué? Porque las matrices de marco lógico se basan en una relación unicausal del fenómeno. Sí, claro, debajo de tu problema público, pues pones ahí las causas de primer nivel, ¿cierto? Pero tienen que pertenecer a la misma naturaleza del problema, ¿no? Entonces, perdón que lo diga, pero los esquemas lineales o lógicos, como son la matriz de marco lógico, descomplejizan el problema y lo hacen muy lineal, lo hacen muy chato. ¿Sí o no? El mundo es más complejo. Te dice la matriz de marco lógico, es que aquí hay que agarrar, sí, está muy padre, pero, o sea, todos los programas que se basan en matriz de marco lógico es que llévale al pobre, llévale al joven, llévale a la mujer violentada, llévale un bien y servicio, que se calle el hocico. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, hemos descomplejizado la cosa pública justamente por recurrir a diagnósticos a partir de criterios lógicos y secuenciales que son unicéntricos. Adelante, Cecilia.
Incluso la matriz de marco lógico, bueno, lo que más se le destacaba es que pues permitía usar supuestos, ¿no? Pero estos supuestos realmente no te dan una visión de que vas a llegar y lo vas a implementar y te va a salir perfecto. Pues Ujú, eso es ujú. casi imposible porque pues intervienen otros actores. Muchas veces creemos que el problema, pues abarcarlo desde dar un apoyo o dar dinero, pues ya va a resolver el problema cuando realmente eso no es lo que se necesita o no es lo que busca la ciudadanía. Claro, es parte de, digo, dar una transferencia, dar un apoyo económico, pues en realidad ayuda. Yo no estoy de acuerdo con las transferencias monetarias de los programas federales, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que son la misma gata, pero revolcada, desde los programas de Carlos Salinas de Gortari con Solidaridad. Es decir, no son políticas, perdón, no son políticas públicas, son transferencias monetarias condicionadas. Condicionadas porque tú tienes que comprobar que eres pobre, tú tienes que comprobar que eres de una población vulnerable para que te hagan esa transferencia. ¿Cuál es la diferencia que hace Andrés Manuel? ¿No? Que quita a los entes, a los intermediarios, eh, sobre todo bancarios, en su momento Monex, como fue con, por ejemplo, con Peña Nieto, que los de Monex se fueron al cielo, ¿no? Porque fue la empresa que daba las tarjetas para que les hicieran llegar el Prospera, ¿no? Lo que hace Andrés Manuel es exactamente lo mismo, pero únicamente anteponiéndose a los intermediarios. Pero es exactamente lo mismo. Yo me opongo a este tipo de transferencias, aunque hay que decir que familias que, por ejemplo, tienen un ingreso de 5,000 pesos al mes, que no son pocas en este país, ¿eh? Ustedes porque son universitarios y no andan en carro y este, se compran su papá y su mamá les compra computadora nueva para que ustedes vayan a clases y digan que no tienen cámara y esas cosas, ¿no? Pero ustedes ya dentro de la universidad pertenecen a otro decil, pertenecen a otro quintil, discúlpenme, si no, no estuvieran aquí. La gente pobre está allá afuera y no tiene posibilidades de nada, ¿no? Bueno, hay poblaciones que tienen ingresos de 5,000 pesos al mes o menos. Es mucho, es mucha población. Bueno, imagínate lo que representa para ellos recibir 1,500 mensuales. Es decir, es un 15% de sus ingresos. Entonces, es ahí donde cobra relevancia estas transferencias, porque la gente está tan pobre que estas transferencias forman parte sustantiva de sus ingresos, ¿vale? Entonces, pues no podemos quitar estas transferencias porque si no esta gente pues se te desmorona, ¿no? O sea, si de por sí este país está cayendo en sacachos, imagínate si quitaras esos programas, ¿no? En fin, entonces, política pública no son transferencias monetarias condicionadas, ¿sale? ¿No? Bueno, ya sabemos, ¿no? El esquemita bonito, ¿no? De problema, definición del problema, identificación, este, criterios de evaluación antes de implementarse, es decir, formulación, ¿no? Selección de alternativas. A lo mejor tú dices, bueno, es que la pobreza es un tema complejo que no se soluciona con transferencias. Sí, ¿y qué hacemos? Tu gobierno, tu sociedad, ¿tiene formas de cómo resarcir este problema de alguna otra manera? Esa es la formulación. Tú puedes tener alternativas, pero a lo mejor ni tienes el personal, ni tienes el presupuesto como para proporcionar otras líneas de acción. Pues, no te queda más que pues, dar billetazos, dar tarjetazos, ¿no? O sea, habrá que ver si México no puede formular otro tipo de estrategias contra la pobreza, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno. En fin, ¿no? Este esquemita, que es muy conocido, que viene en las antologías de Luis Aguilar, ¿no? Que, repito, una de las ventajas de la matriz de marco lógico es que es muy secuencial, muy ordenado. Si X, entonces Y, ¿no? Es muy secuencial, como este esquema, ¿no? Pero, ya dijimos, descomplejiza la cosa pública. Los problemas públicos son mucho más complejos que eso, ¿no? Y bueno, no falta de quien diga, bueno, es que la política pública tiene necesidades, no problemas. Pues sí, pues es más fácil atender necesidades que problemas, evidentemente, ¿no?
Pues, es más fácil darle a un hijo malcriado un carro que educarlo, ¿no? Entonces, pues sí, para el hacedor de políticas públicas es muchísimo más fácil visualizar criterios de necesidades y no criterios de problemas públicos, evidentemente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es muy secuencial, muy lineal. Esto ayuda a que le dé orden. Tiene la ventaja de que le pone orden, al igual que las matrices de marco lógico, pone orden, aclara, tienen esa virtud del orden, pero pues tienen la limitante de que pues esta linealidad muchas veces no responde a la cosa pública, ¿no? Nada más. Ahora bien, pues como ustedes saben, tiene que haber una identificación del problema, que ya identificar un problema público es un problemón, ¿eh? Por ejemplo, a ver, en términos de género, ¿cuál sería el problema? La falta de luminarias, la falta de apoyos gubernamentales, la desempleabilidad de las mujeres, la misoginia de hombres, un estado patriarcal. ¿Cuál es la variable causal de la violencia de género? O sea, qué pregunta, ¿no? O sea, es muy complejo. ¿Qué dijimos que era lo complejo? Pluricéntrico, pero su explicación está en varios centros explicativos, en varios, no en uno. Entonces, ¿quieres atacar la violencia hacia las mujeres? Pues tienes que darles empleo, tienes que darles becas, tienes que darles seguridad, tienes que darles reconocimiento social, ¿no? Este, tienes que darles muchas cosas, incluso hasta cuotas de género, que la Oxfam, pues, ha comprobado que las cuotas de género ayudan a la igualdad y a la equidad, ¿no? Entonces, es un grupo de cosas que tienes que hacer de manera, pues, ahora sí que integral, ¿no? Proporcionar servicios de maternidad, ¿no? De tal modo que la mujer, pues, digo, ustedes están en una edad donde están están llenos y llenas de hormonas, ¿no? Son una máquina de hormonas, ¿no? Pues sí, no se gobiernan, pero está padre, pues están en la edad de, ¿no? Tampoco es que sean tontos, pero pues sí, el nivel de hormonas en sus cuerpos, pues está en su punto máximo de su vida, ¿no? ¿No acaso le temen a quedar embarazadas? Ustedes, caballeros, ¿no tienen miedo a embarazar a una compañera? Claro que sí, porque en este mundo sin certezas, sin certidumbres, pues es prácticamente un delito embarazarse. ¿Por qué? Porque te arruina la carrera académica, porque te arruina tus posibilidades de empleabilidad, porque te relega a una casa que no tienes, porque te pone en la esquina de tu casa a cocinarle y te hace dependiente de un varón que a lo mejor trabaja, a lo mejor no, seguramente te va a poner el cuerno y que vas a tener que depender de él económicamente porque tú estás ocupada con el hijo, ¿no? Entonces, ni siquiera ya las mujeres son dueñas de su maternidad. Cualquier mujer que le preguntes de su edad te va a decir, no, yo primero me quiero realizar. Hablan como yo, stop, ¿no? Yo primero voy a viajar al mundo, ¿no? Y conocer muchas cosas, y conocer a un negro, a un coreano, a un asiático, a un árabe, y ya luego me anclo en un güey, ¿no? Se los dije desde segundo, eso es una imposición cultural, no es que sea su deseo, es una imposición cultural. ¿No les parece que eso es un problema público complejo? ¿O seguimos haciendo políticas públicas, pues que den tarjetas rosas? O que pongan mujeres abogadas en los ministerios públicos para que sean empáticas. O seguimos perpetuando los cursos de empatía o de nuevas masculinidades. O digo que la forma en cómo estamos visualizando el problema es tan simplona, es tan poco basada en en una realidad filosófica, que entonces tenemos que desdoblarlo en actividades, pues francamente, disculpen que lo diga, muchas de estas ridículas, muy limitadas, y que allá afuera, pues osan en llamarles política pública, cuando en realidad, pues es rizar el rizo, ¿no? Es
Son básicamente obviedades, ¿no? Entonces, identificar un problema no es fácil, ¿no? Ahora bien, pues sí, vámonos con todo, ¿no? Solucionamos el problema de las mujeres, el problema del analfabetismo, el problema, sí, ¿con qué dinero? ¿Con qué personal administrativo? ¿Con qué gobiernos? ¿Con qué? ¿Con cuáles? A veces, digo, a lo mejor sí podemos visualizar que el problema es más complejo, pero pues también sabemos que tenemos 2 pesos, ¿no? Yo por eso critico mucho a los municipios, porque los municipios nunca tienen dinero para nada. O sea, el 80% se les va en nómina y el otro 20% pues es medio ahí para tapar baches de la calle principal, poner foquitos ahí el 15 de septiembre y en Navidad. En eso se la pasa una administración pública. Perdón que lo diga, ¿eh? Pero pues no sirven para otras cosas. Vea una sesión de cabildo y pues, oigan, oigan, compañeros regidores, ¿y si hacemos un concurso que traiga turismo de la enchilada más grande del mundo? No, mejor el esquite más grande del mundo y lo hacemos récord Guinness. Y dices, estos son los pensadores de la cosa pública a nivel municipal, pues sí dan un poquito de miedo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, se descomplejiza los problemas y por lo tanto se opta por opciones rentables en términos de imagen. Oye, ¿y si a los pobres aquí en el cerro mejor pintamos sus casitas así de colores para que tengan criterios identificativos y mandamos a traer un antropólogo que diga que eso les da sentido de pertenencia y todas esas cosas? Ah, pues órale, ni se siguen matando, ¿no? Pero si les ponemos las casitas de colores, este, pues ya, van a bajar los índices de violencia porque se van a sentir más amables en su entorno. Bueno, órale pues, ¿no? Ya con seleccionar un problema público ya tenemos, ¿no? Formulamos alternativas, que esto es parte de la UEA, ¿no? La formulación de políticas es poner varias hipótesis al problema público, ¿no? Como ustedes ya saben, y lo venimos comentando, un problema público es una situación negativa, ¿no? Incluso hasta en una tesis, hasta en un trabajo, un planteamiento problemático está redactado en términos negativos. Un elevado índice de violaciones de mujeres de 18 a 25 años en la colonia Independencia del municipio de tal en el periodo de 2019 al 2020. ¿No? Es una situación negativa. ¿Cuál es su solución? ¿Cuál es su positivización? Una hipótesis que en términos afirmativos revierte lo anterior. Si X, entonces Y. Si yo les doy una beca de prohambres, van a tener mayor facilidad de incorporación social. Van a tener un ingreso que les va a ayudar a solventar sus gastos, ¿no? Hay varias hipótesis. Estas varias hipótesis es la formulación de alternativas. Es como cuando quieres conquistar a un novio o una novia, ¿no? Tú dices, bueno, a ver, según el sapo es la pedrada, ¿no? Y pues la verdad es que yo no estoy como para ponerme exigente. Entonces, a ver, creo que le gusta bailar a esta persona. Bueno, pues empiezas a formular estrategias, líneas de acción que vayan en el sentido de invitarla a bailar, ¿no? Pero sabes que no tienes dinero, entonces, o sabes que pues, tienes 2 pies izquierdos, como el profesor Aguilar, ¿no? Entonces, sabes que le gusta bailar, pero no tienes los elementos para volverte un bailarín de aquí al viernes, ¿no? Tienes que formular otra hipótesis. Ujú. Por ejemplo, soy bueno, ¿en qué soy bueno? Mm, no sé, haciendo chistes, hablando de café. Soy bueno en fútbol. ¿De qué manera estas potencialidades las formulas dentro de una hipótesis que te pueda dar resultados? Ujú. Entonces, la formulación de alternativas
es listar, es proponer una serie de hipótesis en las cuales tú tengas el presupuesto público y las posibilidades operativas de ejecutarlas. Y con base en esa formulación, diseñas. Tomas una alternativa y pues, generas un diseño, lo implementas, y ya luego lo evalúas. ¿Sí quedó claro? Entonces, la diferencia entre la formulación y el diseño es que el diseño es producto de la formulación. Vean vean cómo semánticamente, cómo gramaticalmente incluso eso está incorrecto en el temario. Yo no lo puse así. Eso viene en los temarios. Dice primero diseño y formulación. Cuando es formulación y diseño. Porque primero formulas, primero seleccionas alternativas y con base en tus potencialidades generas una sola alternativa, un solo diseño. Entonces, es formulación y diseño, no diseño y formulación. O sea, hasta en eso nuestro temario está fatal, fatal, ¿no? Fatal, ¿no? Por decir, por decirlo de manera, como dijera el Albertano y el Víctor, decirlo de manera amigable y carismática. ¿No? Eh, Obviamente, yo en lo que más o menos me trato de especializar es justamente en el proceso conflictivo de todo esto. Evidentemente, sostendré que no es una técnica, ¿verdad? No es una técnica, no es un recetario de MasterChef, sino que posibilitar todo este proceso, estamos frente a un proceso, no ante una receta. Es un proceso relacional que va y viene, que no es lineal, que avanzas 2 pasos y te tienes que retraer 3, que luego a veces retrayéndose avanzas 2, etcétera. Es un proceso, como lo han denominado el Banco Interamericano de Desarrollo, es un proceso interactivo e iterativo. Son 2 cosas distintas, interactivo e iterativo. Es como la UAM Lerma. Primero empiezas por la implementación y luego pones diseños, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo la UAM Lerma cuando digo que no hay diseños. O sea, esto no se diseñó. No hay diseño. Primero se implementó y luego se diseñó. Y hay programas públicos que primero se implementan, luego se diseñan y luego aclaran el problema público. Es decir, ponen la carreta delante de los bueyes y luego quieren que funcionen los programas y luego quieren que funcionen las universidades. ¿Por qué? Porque obedece a un proceso conflictivo. Había que aprovechar que Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, mucho antes de que fuera presidente de la República, o antes de que se robara la presidencia, quiso verse bien con la federación y donó unos terrenos que se estaban hundiendo para una universidad federal. Llega a la UAM y dice, órale, cámara, pues vamos aquí a hacer la nueva Tenochtitlán, en un lugar donde era laguna, y luego no quieren que se hunda. Entonces hay que perpetuar a los escuincles a que estén en aulas provisionales, porque se nos ocurrió hacer una construcción en una zona lacustre que se está hundiendo. Primero implementas y luego diseñas. Ay, qué tierno, ¿no? Bueno, son los ingenieros, ¿no? Que luego nos regañan a los de ciencias sociales que no sabemos hacer las cosas, ¿no? Hay ingenieros que luego se les caen los puentes, ¿no? O luego se les caen, pues sí, ¿no? Y a muchos académicos se les caen los puentes epistemológicos, ¿no? Es que hay que hacer vínculos entre el derecho y la ciencia política, ¿no? Órale, no, muy bien, muy bien. Nomás que no se te vaya a caer con gente arriba, porque pues, la línea 12 no es solamente una metáfora, ¿no? Entonces, todo este proceso responde a una situación problemática, ¿sí? Tiene esa forma final amorfa. ¿Por qué? Porque responde a relaciones de poder. ¿Por qué primero
se implementa y luego se diseña. ¿Por qué hay gente idiota ahí? Sí, pero no tanto. Sino porque implementarlo obedecía a criterios políticos que en su momento eran más importantes que el diseño. ¿Sí? Entonces, el cálculo del ser humano en un ámbito plural, ¿a quién deja como ganador? Toda política pública es producto de un bloque dominante. Toda política pública es producto de un bloque dominante. Donde ciertas personas cuentan con el músculo electoral y con el músculo presupuestal y con el músculo organizacional para imponer esa política y no otra, para formular esa alternativa y no otra. ¿Por qué el problema de los libros de texto? ¿Por qué el asunto de Santa Lucía y no Texcoco? ¿Por qué el asunto del Tren Maya? Véanlo en esta lógica, quiero que me respondan en esta lógica. Pues Entonces, para marcar símbolos de poder, ¿no? símbolos de poder y sobre todo porque tienen un bagaje de un grupo dominante que ha impuesto una agenda donde Santa Lucía es lo único que debe de realizarse. Bueno, ustedes que son vecinos de la zona, ¿qué pasa con el tren suburbano Ah, México-Toluca? pues se hunde constantemente, ¿no? Se hunde, ¿no? Constantemente, pero ayer se reactivó, no sé si checaron, ¿no? Es que si ven Lores de Mola, o sea, si ven noticias de Lores de Mola, nunca se van a enterar de nada, ¿no? Eh, entonces, ya Andrés Manuel reactivó el tren suburbano, sí, pero con sus constructoras, con su grupo. ¿Por qué lo suspendió hace 3 años? Porque evidentemente eran las constructoras de Peña Nieto, del grupo Atlacomulco. Y dijo, Nel, esto se va a la fregada. Y lo voy a reactivar hasta que yo pueda tener un grupo constructor, o sea, Carlos Slim, ¿no? Grupo ICA, ¿no? El mismo que quiere ahorita salvarnos de los desastres de la línea 12, dice él que de manera gratuita, yo no creo, evidentemente, ¿no? Y que ahora sí, va a retomar el proyecto del tren Ciudad de México-Toluca. ¿Por qué? Porque en su momento, el bloque dominante, pues era del PRI. Ya cuando llega Morena, cuando llega Andrés Manuel, dice, no, todos estos operadores de infraestructura, de constructoras, se me van al diablo y yo, hasta que yo ponga los míos. Ahorita que ya tiene a los suyos, Andrés Manuel dice, esto va que vuela. ¿Me pueden decir dónde está la racionalidad del ser humano ahí? ¿Me pueden decir dónde está el cálculo del beneficio colectivo? Claro que no, es un discurso. Lo que hacen los gobernantes es implementar, diseñar y formular políticas públicas que sean hipótesis con el suficiente respaldo de un grupo dominante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay tarjeta rosa? ¿Por qué hay apoyo a los adultos mayores? ¿Por qué hay becas pro hambres? Pro naves, pues, que no sirven para nada. Son producto de un bloque dominante donde pone a prueba su hipótesis. Y esto también lo tengo que decir, muchas evaluaciones, algunas políticas que se dejan evaluar, muchas de ellas las evaluaciones dicen, a ver, este programa no sirve para nada, ¿eh? Hay que dejarle de darle recursos. Yo me pregunto, ¿cuántos ejecutivos, o sea, del Poder Ejecutivo, cuántas personas del Poder Ejecutivo han tumbado estos programas que las evaluaciones han demostrado que no sirven? Hay un chorro de programas que están pésimamente evaluados y siguen vivos y coleando, ¿eh? Entonces, esto de la racionalidad del ser humano no es un proceso conflictivo entre bloques de poder que definen mediante políticas públicas su dominio.
Así hay que entender Santa Lucía. ¿Por qué los pueblos mágicos fueron el gran relumbrón de otros sexenios? Porque lo tumba. Entonces, el programa de pueblos mágicos ni es tan bueno, ni es tan malo. Simple y sencillamente que en algún momento el bloque dominante dijo, vamos a posicionar a los pueblitos mágicos, ¿no? Porque jugamos con la simbología del mexicano de que se cree que vive como Pedro Páramo, ¿no? En este aspecto teológico, ¿no? De mi territorio es más allá del territorio, es un territorio mágico, es un pueblo mágico. Envidiame, extranjero, muérete de la envidia, sueco, muérete de la envidia, finlandés. Yo vivo en tú vivirás en el primer mundo, pero yo vivo en un pueblo mágico. ¿Y saben cuántas personas, cuántos niveles de violencia bajó eso? Pues muchísimos, porque mucha gente se lo creyó, estaban jugando con teología. Obviamente, cualquier mediano estudioso de los pueblos mágicos sabrá que esta estrategia únicamente beneficiaba a los ya beneficiados, es decir, a los restauranteros, a los hoteleros, a los que ya estaban posicionados en una zona turística. Es obvio, ¿no? Llega Andrés Manuel y dice, Nel, pastel. No es ni que sea bueno ni que sea malo el programa, es que no convenía el bloque de poder de su momento, punto. ¿Vale? Pues que no nos vendan la idea moralista de que es bueno o malo, de que o técnicamente que es efectivo o técnicamente costeable. El asunto es si beneficia, el asunto es oler, percibir, analizar a qué grupo político beneficia que exista o que no exista. ¿Vale? Entonces no hay que ser tan ingenuos en la política pública de que el individuo es racional. Es una ficción de la economía neoclásica. Ay, bueno, voy a enfatizar. ¿Cómo andamos de tiempo, 11:30, 12:30, 1:30. Híjole, pues ya tendríamos que estar finalizando, ¿verdad? Híjole. Pues le robo 10 minutos, ¿no? 10 minutos más, ¿no? Porfa. Pues que yo también entre tarde les pedí que se aplazara media hora y luego les pedí 20 minutos más. Eh, mm, hay una corriente de esto que se comentaba con Manuel Alejandro, de la influencia de ciertas corrientes de pensamiento en cómo visualizas la ciencia. Y la ciencia de políticas o las disciplinas que participan en la política pública también tienen varias tesituras. Por ejemplo, desde mi punto de vista, la política pública ha sido dominada por el énfasis positivista. ¿De dónde viene el positivismo? Pues del utilitarismo inglés, que hay que entender, pues si lees a John Stuart Mill, a David Hume, a Berkeley, y sobre todo a John Locke, ¿no? Que es el padre del liberalismo. Pues el positivismo viene del liberalismo inglés. Y de la fuerte influencia que tenemos en México de los estadounidenses, ¿no? Que son los que dictan esto sí va, esto no va, a través, hay que decirlo, de sus universidades aliadas, ¿no? Que no en México, pues no son pocas, ¿no? Que en Estados Unidos alguna universidad estornuda y pues varias universidades en México dicen achú, ¿no? Porque pues tenemos muchas universidades muy preocupadas por lo que están haciendo en Estados Unidos y no lo que está pasando en los problemas públicos, ¿no? Hay varias universidades, las conocen muy bien. El énfasis positivista que viene de esta tradición anglosajona liberal, ¿no? Tiene su metodología basada en las ciencias físico-naturales, lo que decíamos hace rato, ¿no? Por ejemplo, en términos de evaluación, considera que todos los programas deben de ser evaluados de la misma forma. Lo que hizo, por ejemplo, el Coneval. Vamos a hacer evaluaciones de diseño, evaluaciones de consistencia, de resultados, de referencia para todos. Lo cual fue muy padre porque ayudó mucho a la cultura de la evaluación, pero me parece que
Yo sostengo, al igual que Miriam Cardoso, que todos los programas deben de estar evaluados por una evaluación a la medida. O sea, cada programa tiene que generar su propia evaluabilidad. No puedes evaluar a todos igual. No, es como si quisieras evaluar a un profesor de Guerrero que a un profesor en Tamaulipas, cuando las condiciones socioeconómicas, culturales, laborales, financieras, salariales son otras. No podemos estandarizar ese tipo de pruebas, ¿no? Bueno, el Coneval avanzó y está bien, ¿no? Eh, 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 hay una linealidad o hay un favorecimiento de evaluar desde criterios experimentales, que están muy dados por la estadística y por la econometría, ¿no? Lo cual está bien, creo que aporta mucho, pero bueno, se sesgan mucho, ¿no? Obviamente el énfasis positivista valora mucho la cuantificación, ¿no? Y no tanto las variables o los datos cualitativos. Es más, los positivistas te dicen que un número es un dato y que un dato es un número. Y luego te dicen, ¿dónde están tus datos? Y tú dices, bueno, pues aquí están mis reflejos. Eso no es un dato. ¿Dónde está tu número? Y dices, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y quién te dijo que un dato es un número? ¿Quién te dijo que un dato es un número? ¿No? Entonces, no, un dato va más allá del número. El número, las matemáticas son un lenguaje, es una forma de percibir la espacialidad, las dimensiones, la longitud. Eso es lo que te permite la matemática, que es maravillosa, pero es un lenguaje. Ujú. No es en sí mismo la cosa, ¿no? Te permite interpretar, porque si yo les digo, ay, pues miren, miren, aquí este mueble pesa 100 kilos. Si está falseando acá, pues se me puede caer y pues me da en la torre, ¿no? Entonces, gracias a que yo lo puedo cuantificar, yo puedo hacer ciertas valoraciones sobre si es un peligro para mí, si puedo ponerle libros, si puedo ponerle una cafetera, qué sé yo. O sea, cuantificarlo me ayuda a mucho, pero no, el hacer un número no implica el todo, ¿sale? Los cuantitivistas dirán que todo dato es un número, lo cual es incorrecto. ¿Mm? Por ejemplo, está la política pública del énfasis positivista, donde te dice que el experto, es decir, el economista neoclásico, es el único que tiene que dar una valoración. Y los pinches pobres que se callen porque lo único que saben hacer es estirar la mano. ¿Cuántas personas no conocen que dice eso? Es un énfasis positivista, ¿no? Que te dicen, a ver, pues, ¿cómo vas a andar entrevistando a beneficiarios? Están idiotas, no saben nada. Tú pregúntale al que sí estudió su doctorado, su maestría, y si es en el extranjero, mejor, y si es en Estados Unidos, mejor, y si estudió economía, mejor, pues son los únicos que saben, ¿no? Ellos tienen el monopolio del conocimiento. Evidentemente es una tontería, ¿no? Ya cuando nos damos cuentas, pues su bagaje teórico, pues es muy chato. Todo lo reducen al costo-beneficio, ¿no? Y por el lado más constructivista, que tiene más que ver con una corriente filosófica francesa, eh, pues sí, cambia sustantivamente, porque desde aquí podemos ver que la política pública no tiene solamente un criterio unicentral o unicéntrico más bien, sino que es pluricéntrico. Es decir, considera que frente a un fenómeno, frente a una política, existen múltiples y subjetivas verdades que son identificables por métodos diversos en ciencias sociales. ¿Qué es mejor, la sociología o la antropología? ¿Qué es mejor, el derecho o la ciencia política? Pues ninguna es mejor que la otra, sino que una es complementaria de la otra. Entonces, necesitamos ciencia política, necesitamos estudios organizacionales, necesitamos estudios institucionales, necesitamos estadística, necesitamos matemática, necesitamos un chorro de ciencias. Por eso yo decía que la política pública no es una ciencia, es un conjunto de disciplinas científicas. Y por lo tanto, es un entramado procesual que se entiende únicamente desde un enfoque sistémico. Es decir, la política pública es un sistema.
es un sistema de varias ciencias. ¿Cuál es mejor que la otra? Pues no sabemos, depende de lo que quieras observar, depende del problema público, depende del contexto, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, no nos peleemos en que una ciencia es mejor que la otra. La política pública requiere de todo el bagaje general, ¿vale? Eh, en fin, pues ahí hay una diferencia sustantiva. Ya me voy a ir más rápido. Yo propongo entonces en el libro en el texto de ¿qué son y para qué sirven las políticas públicas? Este criterio de por fases, que yo lo retomo de varios autores, ¿no? Por supuesto que no es autoría mía, pero que me parece importante, no porque sea secuencialmente válido. Desde luego que yo defenderé que tiene esta secuencialidad. Lo que trato de decir es que es muy pedagógico, es muy ilustrativo, permite observar y diseminar la política pública y la grafica y la ilustra. No estoy diciendo que la política pública funcione tal cual este relojito. No, 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 eso no existe. Lo que me permite es una radiografía, es una foto, que como una radiografía, pues te permite ubicar en un momento específico algunas secuencias que puedes empezar a desdoblar. Pero de que la realidad sea esta secuencia, no, 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 yo lo digo claramente en el texto, ¿no? Es una herramienta pedagógica que te permite ilustrar el proceso, sí se puede decir completo, pero la realidad pues, es mucho más compleja, ¿no? Entonces, como verán allí, eh, yo formulo una política pública a partir de un problema público, ¿no? Pues, no le estoy entrando al problema público. Yo por eso digo que en sexto debe de haber toda una, una seriación de materias que nos lleven a visualizar cuál es el problema público, desde la sociología, desde la economía, desde la ciencia política, y no llegar a séptimo y tratar de diseñar. Sí, ¿diseñas con qué? Esto es un problema. ¿No? En fin, ¿no? Entonces, la formulación es esta construcción de alternativas, ¿no? Lo que comentábamos hace rato. Listas, estudias, seleccionas y ves cuál de estas alternativas pues es factible en lo político y en lo técnico y viable en lo económico. Ujú. Y ya posteriormente diseñas una estrategia, le pones líneas de acción y la implementas. Ujú. ¿Sale? No me quiero detener aquí. Híjole, pues ya no va a avanzar, ¿no? Miren, creo que son 70. ¿Cuántas son? No, son 46 diapositivas. Vamos en la 8. Una disculpa, una disculpa, ¿no? Entonces, pues no voy a acabar ahorita, ¿no? Les pediría de favor que si lo podemos dejar entonces para la semana entrante, para ver un poco más de esta secuencialidad, que me interesa mucho discutir con ustedes desde qué es el problema público y cómo se va convirtiendo. Yo ahí traigo, por ejemplo, una hipótesis antropológica que me parece muy válida, ¿no? Eh, evidentemente, quisiera yo comentarles algunos gráficos. Eh, les quiero comentar algunos gráficos que me parece que son muy importantes a la hora de la formulación. Que esto lo plantean Meny y Toinin, que son estos autores franceses, espero que se los hayan dado, ¿no? Si no, está en el temario. Pero este libro de los franceses es muy importante porque son de los pocos textos que tenemos en sentido constructivista. Como casi todos los libros de política pública vienen en clave norteamericana, pues la mayoría de ellos son positivistas. De los pocos libros que tenemos constructivistas son de estos franceses maravillosos de Meny y Toiny, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Algunas hipótesis que me parecen importantes, ¿no? Bueno, pues aquí le dejaría, querido alumnado, y bueno, nada más quiero ahí presumirles una cosa y pedirles su cooperación porque, a ver,
A ver, ¿qué creen? No sé si vieron que ahorita coordino un diplomado profesionalizante con servidores públicos del Gobierno del Estado de México. Y ¿cómo se llama? Y pues la verdad es que de manera muy amable, el, el CIEPS nos está financiando en el diplomado a 4 conferencistas magistrales. Yo invité en un primer momento a Manuel Canto, que me parece que no solamente es una de las personas iniciadoras de políticas públicas en México, que por cierto, y tengo que decirlo, pero fue aquel que posibilitó que en Xochimilco se contratara a Luis Aguilar. Fue Manuel Canto, ¿no? Entonces creo que le debemos más a Manuel Canto que lo que hemos tratado de decir, ¿no? En segundo momento, pues invitamos a Janet Salvador, porque me parece que es una de las personas que más ha ahondado en la evaluación, pero en la evaluación no biznera, ¿no? Sino en la evaluación más participativa, ¿no? Pues creo que los aportes que hace ahí Janet Salvador, aparte que fue la que gestó a Ceval, fue la que fundó a Ceval con otros colegas, y que bueno, actualmente yo soy el coordinador general, pero que la fundamentó fue ella, ¿no? Entonces creo que me parece que tiene un bagaje muy importante. Y pues nada más les quiero presumir, ¿no? Presumir en el buen sentido, ¿eh? O sea, eh, acabo de invitar bueno, me acaba de confirmar un participante que desde mi punto de vista es la persona en habla hispana más importante de políticas públicas. Luis Aguilar, no, digo, es que Luis Aguilar es, ¿no? Pero tampoco hay que tratarlo como santo patrono, ¿no? O sea, es un iniciador, fue el que nos trajo las antologías, y es una persona muy importante, pero me parece que, pues, mm, enfoques críticos o aportes o otro tipo de cosas ya están fuera de su alcance. Y que me disculpe el muy querido Joan Subirats, pero él no me parece que sea la persona más importante en habla hispana. Para mí, la persona de habla hispana más importante es este viejo colombiano, que va a estar con nosotros en nuestra conferencia magistral el próximo 25 a las 7, ¿no? La verdad es que un tipo muy amable, aceptó con mucha gratitud el estar con nosotros, y pues les paso la exclusiva. Nadie, ningún alumno de Wembler más sabe que va a estar Andrés Roth, ¿no? Entonces, esta es la persona a la que hay que leer. Andrea Roth es al que hay que leer en la actualidad, junto con Wayne Parsons de Canadá, ¿no? Sí, ya hay que pasar de los estudios introductorios de las antologías, que es lo único que parece que les dan, ¿no? Hay que leer a Andrea Roth, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentos que haya aceptado venir con nosotros. Y a los 2 días vienen ni más ni menos que Laura Pautasi de la Universidad de Buenos Aires a darnos una conferencia sobre política social. Me parece también que una autoridad en política social en lengua castellana, si acaso superada por, no sé, si acaso, eh, no quiero decir superada, ¿no? Pero sí a la par de, por ejemplo, de Teresa Montagut de Barcelona. Me parece que Laura Pautasi es la persona con más autoridad en lengua hispana para hablar de políticas sociales, y de políticas sociales con enfoque de derechos, ni más ni menos, ¿no? Pues también aceptó, y entonces van a estar el 25 Andrés Roth y el 27 va a estar Laura Pautasi, ¿no? Estamos así de que yo me voy a ir a comprar un traje para eso, ¿no? Hasta misa voy a ir esa semana, ¿no? Entonces les quise pasar esta noticia, pues para ver si nos pueden acompañar. Yo sé que nunca tienen tiempo de nada, están deprimidos y esas cosas, ¿no? Pero bueno, sería padre que estuvieran allí, ¿no? Pues nada más, chicos, era lo que les quería comentar. Una disculpa por el retraso. Y pues nos vemos a la vuelta. Pues muchas gracias. Dice Manuel Alejandro, pero les falta equipamiento, va. Bueno, a ver si lo platicamos, ¿no, Manuel? Por favor, pones tu pregunta de relieve y
y nos andamos viendo. Pues muchísimas gracias a Cecilia y a Isaías que entregaron su trabajo ya desde hace un par de días. Y yo pondré en el Classroom un sitio para que al finalizar la semana 2, porque nuestra semana empieza los jueves, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros apenas hoy jueves estamos empezando nuestra semana 2. Yo diría que si hoy es, ¿qué día es hoy? Es 12, ¿no? Pues a lo mejor el domingo, el domingo 15, pues subieran su tarea, ¿no? No, yo creo que después, porque es examen de la semana 3, no es de la semana 2. Es de la semana 3. No, entonces todavía tenemos un ratito, ¿no? Gracias a Cecilia y a Isaías por mandarlo, pero todavía tenemos tiempo, ¿no? Pues lo vamos comentando, chicos. Pues muchas gracias, buen provecho. Nos vemos pronto y pues un saludo, cuídense mucho. Adiós. Bye, profesor.